Buen día, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de nuestro curso de liderazgo dentro de la experiencia cliente y la innovación en la empresa. Hoy, sesión del tema número 8. O sea, hoy vamos con sesión normal, vamos a seguir hablando del concepto de evolución, de innovación, vamos a ver algunos de los roles, ¿no?, que las compañías hoy en día están impulsando la innovación. Y desde luego, bueno, pues contestar todas aquellas preguntas que os pudieran resultar de interés. César, de momento tú y yo solos, pero seguro que los compañeros se nos unirán a lo largo de la sesión. Te deseo un feliz comienzo de día y ojalá hayas tenido una semana maravillosa. Buenos Así que días, muchísimas gracias, gracias, igualmente. un placer, un placer. Pues con tu permiso, voy a compartir la presentación. Vamos a ver. Que siempre este momentito en el que le das a compartir, parece como que lo tienes que intentar dos veces. Aquí estamos. Bueno, se nos ha unido ya también Marta, o sea que bueno, ya poquito a poquito Marta, Miguel Ángel también, ya os echaba de menos, digo, me resulta extraño que no se me hayan conectado. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos adelante. Le decía a César mientras os ibais uniendo, Marta y Miguel, que vamos a continuar ya en el bloque en el que estamos, en el bloque 3 hablando de innovación. Hoy nos toca clase sencilla, la semana que viene, os lo digo ya, nos toca clase doble. En la semana que viene vamos a hablar del examen y Ainhoa os ha pasado, bueno, no sé si ha sido Ainhoa u otra compañera de académico, la verdad, os ha pasado un cambio de hora, ¿vale? O lamento mucho el tener que cambiarla, pero me han citado una prueba médica, nada serio, nada importante, ¿vale? Pero justo me la han puesto un poquito antes de la clase y no me va a dar tiempo a llegar, así que ya os pido de antemano disculpas, pero bueno, al final estas cosas son así, no las controlas y tienes que adaptarte. Así que nada, bueno, como os decía, la semana que viene aprovecharemos, continuaremos con clase normal y haremos una, bueno, pues yo creo que una buena clase sobre el examen a fin de que estéis tranquilos, de que quede todo lo más claro posible y vayáis con seguridad en vosotros mismos y en vosotras mismas a esta prueba que, vamos, estoy convencida que la vais a solventar con un éxito más que probado. ¿Vale? Dicho eso también. Recordar, y ahí os pedimos ayuda, que hoy es el día para cumplimentar la evaluación, lo que llamamos el NPS, ¿sí? A vosotros que sois de experiencia cliente, no os tengo que hablar de este término. Esto es una maravilla, porque cuando hablas, ¿no?, técnicamente al otro en tu idioma, siempre se agradece. Ya sabéis, porque vosotros os dedicáis a esto, lo importante que es, porque a nosotros nos ayuda de verdad a mejorar. Y para el programa es muy importante. O sea, todos los profesores intentamos, bueno, voy a hablar por mí, y bueno, y por el resto de los compañeros y por Ainhoa. Todos los profesores intentamos hacerlo lo mejor posible, pero no tenemos un feedback más directo que el que vosotros nos decís. Entonces, hemos hablado también el liderazgo de feedback, ¿verdad que sí? Y hemos dicho que el feedback es un regalo, es lo que te permite, desde luego, mejorar y es lo que te permite también, oye, si lo estás haciendo bien, saber que lo estás haciendo bien y que es por aquí por donde tienes que seguir viendo, porque el curso, como vosotros sabéis, ha ido evolucionando, vamos mejorándolo con cada edición, e incluso cambiando cosas, por ejemplo, como los días de impartición. Entonces, cualquier ayuda en ese sentido, pues bienvenida sea. Dicho esto, evolución de la innovación, tema 8 y vamos a hablar eh, un poquito de contexto del proyecto Aristóteles que se implementó en Google. Esto nos lleva a un concepto que para mí es clave hoy en día en las organizaciones y en aquellas organizaciones que quieren ser innovadoras, la seguridad psicológica. Esto nos preocupa a los líderes, pero podéis imaginar
a mí especialmente en el área de recursos humanos, me preocupa muchísimo. Y luego, fundamentalmente, de dos roles que apuestan mucho por la innovación en la compañía, ¿vale? Eh, que, bueno, que ya sabéis que es el Chief Technology Officer o el Chief Innovation Officer, que no penséis que llevan tanto en las compañías, que va, son roles que los de recursos humanos llevamos reclutando desde hace relativamente poco tiempo, pero que han venido para quedarse, que han venido para quedarse. Entonces, esto es, bueno, pues una oportunidad, ¿no? De seguir creciendo para las empresas, de profesionalizarse también y de seguir siendo competitivas, ¿sí? Entonces, si damos un poquito de, bueno, y por favor, como siempre, el chat a vuestra disposición, pero somos poquitos, o sea, con lo cual nos permite activar el micrófono en el minuto uno para hacer vuestros comentarios, vuestras aportaciones y también vuestras experiencias, ¿no? Que al final esto es lo que enriquece la sesión, ¿vale? Em, la innovación, ¿vale? Se ha convertido en un factor crítico para la supervivencia de las compañías. O sea, hoy en día no podemos las compañías permitirnos no innovar, no mejorar nuestros productos porque el mercado está cambiando completamente, ¿vale? Y sí que lo que nos hemos dado cuenta es que las organizaciones que no innovan se quedan atrás, pierden relevancia y en última instancia desaparecen. Y esta es la realidad. O sea, los e-commerce. Los e-commerce van cambiando la forma de ofrecer sus productos y servicios. Las empresas tradicionales pretenden convertirse en un e-commerce. Las empresas que ofrecemos un producto, queremos mejorar ese producto, hacerlo más, bueno, pues más atrayente y que resuelva un pain, eh, podríamos decir, más central en la mente del consumidor, en el corazón del consumidor. Las que ofrecemos un servicio, queremos incorporar mejoras en el servicio bueno, a fin de satisfacer también siempre a nuestros clientes. Entonces, hoy en día no nos podemos permitir no innovar. Ahora, claro, ¿dónde está el problema central? Y esto es un problema en empresas especialmente que su mindset es la innovación, en líderes y en equipos como el mío, en equipos de recursos humanos que nos encargamos de seleccionar a la gente por competencias. Y la innovación es una competencia. Entonces, ¿cómo construyes un equipo innovador, ¿no? Y orientado al cliente y que obviamente dé un resultado? O sea, las compañías no mejoran sus servicios, sus productos, ¿vale? Por, ala, vamos a mejorar. Esto es obvio, lo sabemos todos los que estamos aquí. Lo hacen, bueno, pues porque quieren ganar más, porque quieren, bueno, tener una cuota mayor de mercado o no perder la que tienen. Y desde luego eso significa un beneficio, significa un rendimiento económico. Entonces, con esta pregunta en la cabeza, ¿vale? Em, de verdad que la innovación, y empiezo por el final de esta slide, se ha convertido eh, en una competencia central de los roles a incorporar, aunque tengamos un CINO en la compañía, aunque tengamos un Chief Innovation Officer. Es como a todos nos piden hoy en día esa capacidad de innovar, ¿vale? Em, de, oye, ¿cómo podemos, desde cosas más sencillas? Desde cómo podemos mejorar este proceso en la empresa, porque claro, cada uno de nosotros estaremos en un área diferente. Vosotros estáis en la parte de Customer Experience, yo estoy en la parte de recursos humanos, otras personas estáis en la parte de marketing, otras estáis en la parte de operaciones, otras estáis en la parte de ventas, o sea, otros estáis porque sois emprendedores y tenéis vuestra propia compañía. Claro, cada uno estamos en un entorno diferente. Pero lo que tenemos claro es que hoy en día forma parte de nuestro inventario competencial la innovación. Por tanto,
hoy no es un hecho aislado porque determina, como os decía, y lo decimos abajo, la competitividad de la compañía y el ofrecer un valor diferencial para el clientes y el resto de sus stakeholders o shareholders, ¿vale? Pero esto requiere continuum. Esto es un proceso continuo que requiere adaptación, que requiere aprendizaje y desde luego mejora constante en todas las áreas de la organización. Bueno, podríamos decir que la innovación ha evolucionado desde la idea, ¿no? De el genio solitario, de, oye, una persona que se pone, piensa, mejora el producto o servicio, a, no, una innovación sistémica, con equipos multidisciplinares que desde diferentes áreas combinan sus talentos y perspectivas, desde luego a fin de innovar. ¿Sí? ¿Qué hace que un equipo sea innovador? Tenemos el éxito en el proyecto Aristóteles de Google, ¿vale? Eh, Esto nos tenemos que remitir casi a 10 años atrás, ¿vale? Pero lo que nos dice es que tras un estudio, ¿no? de muchas compañías, ¿vale? En la que, perdón, de muchos equipos, en las que Google hizo una investigación muy exhaustiva sobre qué factores distinguían, ¿no? a los equipos de alto rendimiento, eh, no era la composición del equipo, no eran las habilidades individuales, ni incluso la propia experiencia, era el concepto de seguridad psicológica, ¿vale? Aquellos equipos que tenían, y ahora vemos el concepto, ¿vale? Aquellos equipos que tenían unos niveles más altos de seguridad psicológica, de no tener miedo, por decirlo de una manera sencilla, ¿vale? Innovaban más porque aprendían de sus errores porque no los ocultaban. Esto es clave. Tenían un mejor rendimiento, el equipo estaba más comprometido y trabajaban mejor en equipo para resolver problemas complejos. Si os acordáis, fruto del proyecto Aristóteles, surgió Gmail. No sé vosotros, pero eh, muchos de... o, rectificarme si estoy equivocada, pero previo a Gmail casi todo el mundo tenía Yahoo, ¿vale? O tenía Hotmail. Ahora ya es casi como, ¿no? Como los dinosaurios de Jurassic Park, ¿no? Hotmail y Yahoo casi parte del pasado porque Google con su buscador, con su correo, con Gmail, ha barrido el mercado, ¿vale? Por supuesto que podríamos debatir mucho sobre esto, ¿sí? Pero esta es la realidad, que supuso un antes y un después este proyecto para entender por qué un equipo era innovador, ¿vale? Por tanto, seguridad psicológica. Este es un concepto que lo introdujo Edmundson, ¿vale? En el que decía que esos equipos o esas compañías con esos managers, diría más, ¿no? Que permiten el fallo, que permiten el fallo desde la tranquilidad. Esto no significa, cuidado, porque a veces cuando decimos que permiten el fallo, parece que estamos justificándolo. No, no es el caso. No es puedes fallar 1 y 20 veces y no pasa nada. No, es que sabemos que hemos fallado en esto, lo hemos verbalizado, lo hemos analizado e inventariado y tomamos decisiones para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Pero desde la tranquilidad, no desde el sentir que tienes, ¿sabes? Una espalda de Damocles clavada en la espalda. ¿Qué ocurre en muchas compañías? Porque esto es algo que se habla y se debate mucho también con el concepto de seguridad psicológica, ¿vale? No, claro, es que lo que ocurre en este tipo de empresas que abrazan este concepto es que existen mucho más errores. No, es que
empresas que no están abrazando este concepto y esta forma de trabajo, lo que hacen es ocultar el error. Y que cuando tú has cometido un error por miedo, dices, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, que nadie me coja, ¿no? En esta falla, porque igual a lo mejor tengo una mala nota en mi performance review o en el peor de los casos, eh, tengo la salida de la compañía, tengo un despido, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Entonces, primer factor clave, la seguridad psicológica. Segundo factor, ¿vale? Compromiso, lo que viene a llamarse confiabilidad. Yo sé que tú vas a cumplir con tus compromisos, tú sabes que yo voy a cumplir con mis compromisos y vamos a mantener unos altos estándares de calidad. O sea, yo confío y estoy comprometida por, para y con el equipo, ¿vale? Tercero, estructura y claridad. Si a mí me preguntáis en mi experiencia, eh, ¿qué, em, qué falla en muchas compañías? Esto, el que los equipos tengan objetivos claros, que los roles estén bien definidos y que los planes de acción sean absolutamente transparentes. Os voy a contar dos ejemplos que además son de esta semana que me han pasado relacionado con esto, ¿vale? Os cuento el primero de los ejemplos, que es el más, podríamos decir, más operativo. Me vais a permitir que no os dé toda la información completa porque tengo que guardar la confidencialidad, pero os digo, un rol muy importante de la compañía, ¿vale? Comité ejecutivo es el tercer reemplazo que hay en ese rol en 2 años, ¿vale? Estaréis pensando lo mismo que yo. Madre mía, qué locura. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, viene a mi despacho en esta semana eh, otro miembro del comité de dirección y me dice, María José, hay que reemplazar este rol. Sería el cuarto. Y le digo, pero no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Os estoy haciendo la historia corta, ¿vale? No nos hemos dado cuenta que no puede ser que en 2 años, 2 años y poco, 4 personas no valgan para este rol. Está claro que no. Está claro que no. Está claro que el rol, en este caso no hablamos de objetivos, hablamos de rol. Está claro que el rol no está bien definido. Por lo que sea, por lo que sea, aquí no es una cuestión de darnos latigazos en la espalda. No, no necesitamos fustigarnos. Lo que necesitamos aprender, porque si yo mañana cambio esto, tiene un doble impacto. Tiene un doble impacto. Me refiero, y seguro lo estáis pensando como lo pensé yo, hacia abajo, porque tiene un impacto al equipo, porque dice, Jolín, mi cuarto responsable, mi cuarto jefe, y hacia el resto de la compañía. ¿Qué mensaje estamos dando? Entonces, fue entendido, porque creo que, o sea, decirme por favor si estoy equivocada, pero creo que es fácil entender esto, ¿vale? Porque hay una constante, entonces, con lo cual, factores clave de un éxito en un proyecto es tener los roles claros, pero también objetivos claros, ¿vale? Yo una cosa que siempre hago, y os pongo otro ejemplo de algo que estoy trabajando en esta semana, es con todos los miembros de los comités de dirección con los que trabajo, sabéis que yo trabajo en una empresa internacional y que tengo por geografías. Siempre hago un documento de Delegation of Authorities. Siempre. O sea, es decir, por cada área, por cada equipo o país o región, depende cómo esté organizado, tareas y hacemos una matriz RACI. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que estar informado? ¿Quién es el que tiene que ser consultado? ¿Y quién es el que tiene la autoritas, ¿no? Que tiene la capacidad ahí de tomar las decisiones. Es que me parece clave. Cuarto punto, factor clave analizado en el proyecto Aristóteles. El trabajo tiene un propósito personal importante para cada uno de nosotros. O sea, cada vez más el trabajo no se ha convertido en una moneda de cambio, en el que
Yo trabajo y me da igual la tarea, poner tornillos o yo qué sé, o encontrar la vacuna de la cura del COVID, me da igual. No, esto ya no es así. O sea, nosotros, las generaciones posteriores, pero las generaciones más jóvenes, necesitan encontrar un propósito personal al trabajo que hacen. Entonces, aquí como manager sí que os diría, pararos un momento a ayudar a vuestros equipos a que vean el impacto de lo que ellos hacen, que está muy relacionado con el quinto punto. O sea, yo tengo que ver, tú tienes que ver que el trabajo que hacemos marca una diferencia real. Y eso se puede hacer tanto desde el primer ejecutivo, primera ejecutiva de una compañía hasta la última persona. A mí me encantaba en mi anterior compañía en SICTAC, la office manager de la oficina de Madrid. Me encantaba porque decía, mi trabajo hace que la gente esté contenta, que cuando vayan a la cocina a hacerse un café, tengan el café, que cuando vayan a tomar una fruta, tengan la fruta, que si están buscando hacerse un chocolate diluido, tengan el chocolate diluido, o tengan el yogur. Nosotros ofrecíamos, ¿no? Porque teníamos no era un restaurante, pero una cafetería bastante grande y ofrecíamos todo de manera gratuita a los empleados y todo esto caía bajo la responsabilidad de la office manager. Y ella lo hacía con un amor, con una dedicación para que todo el mundo, ese momento en el que ibas a tomar el café, de verdad lo disfrutaras, que ojalá y todos aprendiésemos un poco de ese mindset, ¿no? Como os decía, el término seguridad psicológica, ¿vale? Em, lo que nos viene a decir es ese espacio, ¿no? Esa percepción compartida de que el equipo es un espacio seguro para asumir riesgos, ¿vale? Yo puedo en ese espacio expresar mis ideas, admitir errores, hacer preguntas, pedir, ¿no? Levantar la mano, pedir ayuda sin miedo a ser juzgados, ridiculizados o castigados. Astrid, levantaste la mano. Adelante. Encantada de Gracias, escucharte. gracias María José, buen día. Buen día. Mira, veo como el proyecto Aristóteles como un proyecto muy circular, porque al final ese impacto termina siendo un elemento fundamental de la seguridad psicológica. Ujú. Cuando tú reconoces y cuando es reconocido ese impacto, termina siendo un elemento fundamental de esa seguridad. Es que estoy 100% de acuerdo contigo, Astrid. Gracias por tu comentario. Vuelvo a esta slide anterior. O sea, todos estos conceptos están interrelacionados. O sea, cuando tú te sientes, como hemos dicho, en un entorno seguro, cuando tú sabes que María José va a cumplir con sus objetivos y yo sé que Astrid va a cumplir con los suyos, en cuanto a su trabajo y sus tareas y sus responsabilidades. Cuando yo siento que mi trabajo aporta al grupo, tú sientes que tu trabajo aporta al grupo, vemos que tiene un impacto en la compañía. O sea, todo eso hace, evidentemente, estoy de acuerdo contigo, que sea como un continuum, que sea como un, ¿sabes? Hay un dicho en España que se dice que la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, ese círculo que se va haciendo cerrado perfecto, ¿no? Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Sabes lo que ocurre? Y no sé qué sientes tú, ¿no? Yo siento que este concepto, en mi experiencia, y cuando estoy en las asociaciones de directores de recursos humanos y voy a determinadas ponencias, siento que es un concepto, fijaos que estamos hablando de 2012-2015, relativamente nuevo. Y lo que siento, y sobre todo en nuestras culturas latinas, y vuelvo a decir, esta es mi percepción, ¿eh? Y súper encantada de escuchar la vuestra, es que todavía en muchas de nuestras organizaciones, por nuestra cultura, tenemos que hacer un poquito de trabajo para que esto se dé. O sea, nos cuesta mucho admitir el error, nos cuesta mucho decir que no sabemos hacer algo porque parece que, jolín, si yo soy la directora corporativa de recursos humanos en la compañía y no sé
yo qué sé, hacer tal cuestión de mi área, jolín, parece como que no soy válida, ¿no? Cuando esto no es así, cuando es que lo normal es que además en un mundo que va cambiando tan rápido, de eso hablamos en la innovación, lo normal es que no lo sepamos todo. Entonces, para mí, creo que todavía tenemos un camino que recorrer importante, pero fíjate que si terminamos en impacto y volvemos a seguridad psicológica, qué bueno sería para las compañías que esto realmente se diera. Realmente se diera. Así que, Astrid, muchas gracias por tu comentario. Y fíjate lo que digo abajo, porque creo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, Esto no implica ser condescendientes o evitar responsabilidad. No, significa que soy capaz de tener conversaciones difíciles, que soy capaz de darte un feedback honesto y sincero porque nos respetamos mutuamente. Entonces, tú sabes que no te lo estoy diciendo desde, ¿sabes? Un poco la altanería, sino que te lo estoy diciendo desde la confianza y desde la estima profesional. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a mí este concepto me gusta mucho. ¿Qué beneficios ha traído los equipos? Pues evidentemente un mayor compromiso. Esto tiene un impacto en términos de satisfacción laboral, de motivación, de retención de talento, no os miento, por el sentido de pertenencia. O sea, es así. Ha traído la comunicación abierta, en el que yo ya no tengo que... La información es poder, ¿no? ¿Guardármelo todo para mí? No. Compartamos información de manera transparente y abordemos problemas sin ocultarlos y ni agendas ocultas. A mí me encanta, la verdad que esta semana ha sido una semana muy bonita en mi trabajo. Mirar, el lunes y el martes hemos hecho la implementación de el nuevo CRM que se está haciendo a nivel todo corporativo, a todos los países, pero la implementación en España, el lanzamiento fue el lunes y el martes. Este lunes y este martes, o sea, recientísimo de esta semana. Y ha sido muy bonito porque veis a todo el equipo de ventas en la compañía hablando, todos los equipos de venta que nosotros tenemos como tres divisiones, ¿no? Por haceros una idea, compartiendo, diciendo esto va por aquí, el equipo de tecnología con ellos, ¿no? Porque al final, oye, en cualquier momento una situación de estas se te va al traste porque te falla la tecnología. Entonces, ha sido muy bonito. Claro, esto hace que la gente esté mucho más engaged, ¿vale? Claro, cuando tú estás en ese entorno en el que puedes tener este tipo de conversaciones desde la confianza, desde el respeto, los conflictos se manejan de forma constructiva. Y esto siempre ayuda. Es que los conflictos van a existir. No recuerdo, me vais a perdonar, quién me dijo en el chat que si íbamos a hacer específicamente una clase de conflictos. Ahora mismo me quedo en blanco, así que por favor, no me lo tengáis a mal, ¿vale? No tenemos una clase específica de conflictos, ¿vale? Pero os he puesto en el chat el modelo, yo os diría, más utilizado para resolver conflictos, que son las 5 formas de resolver el conflicto de Thomas y Killman, ¿vale? Él hace una matriz, ellos, perdón, hacen una matriz en base a asertividad, ¿vale? Y, digamos, interés por las personas. Si queréis pensar en una matriz así como esta, ¿vale? Entonces, en función de si tú tienes una asertividad alta, una asertividad baja, te interesan poco las personas o te interesan mucho las personas, él marca, y también el topic, ¿no? El momento en el que estás, marca 5 formas de resolver el conflicto. Os invito, por favor, a que os leáis esa entrada en el foro y con cualquier duda, cualquier pregunta me decís. Pero te habla desde que tú puedes estar aquí abajo porque tienes baja asertividad y bajo interés por las personas y haces la evitación, o tú puedes estar aquí, ¿vale? Porque tienes una alta asertividad y un alto interés por las personas y colaboras, ¿vale? Entonces,
Puedes estar aquí, ¿no? Y negocias, puedes estar aquí y compites porque tienes una asertividad muy alta, pero te interesan cero, básicamente, las personas. Cuanto más estés pegado al eje. Claro, competir significa imposición de mi voluntad. Entonces, cuando estamos en ese punto, como decía, de asertividad e interés por las personas que colaboras, estamos hablando de este punto. Estamos hablando de que el conflicto va a aparecer. Si es que es imposible, si el conflicto forma parte perenne de nuestra vida. Ahora, manejémoslo de manera constructiva, ¿vale? Y luego, claro, evidentemente, beneficios de todo esto que nos afecta a nosotros, innovación, porque que tú experimentes, que tú pruebes, es algo muy positivo, que tú tengas un error es una oportunidad para aprender. Y vuelvo a decir lo mismo, esto no es todo vale. No, no se trata de, venga, puedo fallar y una mil veces. No, se trata de fallo, aprendo para que no me vuelva a pasar en la vez. Esto en la comunidad médica, ya sabes que mi empresa es una empresa de healthcare. Esto en la comunidad médica se llama, y lo hacen los médicos, reuniones post-mortem. A mí me encanta el concepto. Es verdad que es un poco macabro, ¿eh? Pero esta idea es muy útil porque es, aquí no juzgamos, o sea, lo que aprendemos, porque no tenemos más, o sea, nada más importante que la vida de una persona en nuestras manos. Entonces, si hoy hemos perdido a alguien, que no nos pase mañana, porque es que tenemos lo más preciado que podemos tener. O sea, esto es mucho más serio que la empresa gane 1000 o gane 1001 o gane 999, que estamos hablando de vidas. Entonces, ese concepto de trabajarlo desde esta mentalidad, ¿no? Desde aprendizaje, 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 me parece precioso, ¿vale? ¿Qué señales podemos ver de, oye, en mi equipo hay una falta de seguridad psicológica? Yo os diría fundamentalmente dos. Ocultar los errores, que los problemas se escondan hasta que sea demasiado tarde. Y aquí los empleados temen las consecuencias de admitir fallos, ¿vale? Y esto hace que los errores taca, 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 ta, se puedan eternizar cuando podrían corregirse. No sé si como dice la slide fácilmente, pero desde luego corregirse. Y que nadie hable. Que cuando tú pidas una opinión en una reunión, por ejemplo, nadie exprese ninguna idea, nadie haga preguntas y que las reuniones se conviertan en monólogos del manager haciendo información en cascada hacia abajo. Esa para mí me parece, y os diría, bastante, decirme si estoy equivocada, bastante llamativas. Luego, ¿qué otras os diría? Cuando empieza a haber rotación, ¿vale? Empieza a irse gente abrumadoramente de los equipos. Yo os comenté, y esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, no me quiero repetir, el tema de las conversaciones de salida que hacemos en recursos humanos. Pero yo también, en algún momento determinado, si fuese manager, que esto yo no me lo encuentro tan habitualmente, os soy honesta, yo iría a recursos humanos a preguntarle proactivamente. Por supuesto que recursos humanos va a ir. O sea, yo siempre voy y digo a mis managers, si tenemos este problema, el problema es A, B o C. Pero, ¿sabéis qué? No me encuentro ese manager o no como me gustaría, ese manager proactivo que llama al despacho de recursos humanos y dice, oye, ¿qué te dice mi gente sobre mí? Porque tu gente va a decir cosas sobre ti en recursos humanos. ¿A poco que recursos humanos sea un departamento de puertas abiertas? ¿Vale? Yo me entero de muchísimas cosas. Porque la gente habla conmigo, porque habla conmigo, habla con mis directores de recursos humanos, mis directores de recursos humanos hablan conmigo, sé muchas cosas. Entonces, pero me resulta muy curioso que, porque para mí debería ser el 100% de los managers, que no llamen a mi puerta y me digan, oye, María José, ¿cómo ves mi equipo?
¿Qué te cuenta mi equipo sobre mí? ¿Están contentos? A lo mejor te lo han dicho a ti y te lo han dicho a ti porque tú has generado ese entorno. Pero, oye, ¿y si complementas la información y contrastas la información con el departamento de personas? ¿No? Sería bueno. Y el estancamiento en innovación. Cuando aquí el equipo no te propone ningún tipo de idea disruptiva, ideas a lo mejor un poquito o propuestas un poquito más arriesgadas que podrían generar un valor diferencial, ¿vale? Estrategias para fomentar la seguridad psicológica. Feedback. Ya hemos hablado de esto. Hemos hablado del feedback, hemos hablado de lo importante que es hacer una retroalimentación constructiva, ¿vale? Em, recordar que el feedback es sobre la tarea, no sobre la persona, ¿vale? Esto es clave, es muy importante. Ahora comentaremos un poquito más. Que debe ser específico, que debe ser oportuno y, como os decía, que debe estar enfocado en comportamientos y no en personas, ¿vale? Algo que creo que es clave también, ¿no? El formar a los managers en empatía, en escucha activa, ¿vale? ¿Os acordáis que esto hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿verdad que sí? En comunicación no agresiva, en comunicación no violenta, ¿vale? Eh, creo que es muy importante hoy en día. O sea, lo que tú des, y esto creo que lo tenemos todos claro, lo que demos es lo que vamos a recibir. Yo siempre le digo a mis managers, ¿tú quieres que tu equipo confíe en ti? Confía tú en ellos. ¿Tú quieres que tu equipo te diga si está bien, mal o regular? Cuéntalo tú también. ¿Quieres conocer a tu equipo? Que tu equipo te conozca. Esto no es magia, esto es neurociencia. Con las neuronas espejo hemos descubierto que proyectamos la misma onda de lo que sienten los demás y lo que sentimos nosotros. Nos conectamos. Entonces, cuando tú dices, no, voy a poner un ejemplo para que entendamos algo en el peor de los casos, ¿vale? Y entendérmelo así, por favor. Cuando tú dices, no, 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 a mí esta persona no me cae nada bien, ¿no? Este compañero, por ejemplo, del comité de dirección, ¿vale? Este compañero no me cae nada bien, pero él o ella, ¡guau! Ni se está dando cuenta. Yo es que disimulo perfecto. Yo a esta persona le caigo muy bien. Pues ya os digo, mentira. La neurociencia por las neuronas espejo nos dice que si una persona tú la aprecias, esa persona te aprecia. Y que tú a una persona no la aprecias, esa persona tampoco te aprecia a ti. Que igual que tú estás disimulando, la otra persona también está disimulando. ¿Esto qué nos viene a significar en los equipos? Que si tú de verdad quieres tener una buena relación con los miembros de tu equipo, tiene que ser empática, tiene que ser honesta, tiene que ser, bueno, sincera si queréis. Y entonces esto es absolutamente de verdad para reflexionarlo. Como dice Miguel en el chat, es efecto espejo. Claro, por eso se llaman neuronas espejo. Miguel, obviamente, claro que sí. O sea, es determinante porque al final, y que no tienen tanto tiempo el descubrimiento, hemos venido a descubrir esto, el que es como, ¿no? Ese efecto espejo que tú dices, yo me proyecto en un espejo y que me veo en mi reflejo, pues pasa exactamente igual, ¿vale? Eh, ¿Qué podéis crear? Espacios para la experimentación, ¿vale? Mirar, nosotros en mi anterior compañía, que era, como sabéis, una empresa de publicidad contextual, que ahí había que ser, trabajamos bajo Machine Learning, inteligencia artificial no generativa, ¿vale? Teníamos que ser, vamos, por castigo divino, casi si queréis, innovadores, sí o sí, ¿no?
Claro, también es verdad que las empresas, pues, narices, pues tampoco quieren perder dinero, ¿no? Y lanzar un producto al mercado, yo qué sé, pues que no sea lo que el cliente quería o cualquier cosa. Bueno, pues nosotros creamos un espacio, creamos un lab, ¿vale? Entonces teníamos un SIGTAG Lab, que era totalmente independiente, es decir, una mini empresa dentro de otra empresa, 100%, que las personas que estaban en ese lab podían hacer y deshacer lo que quisieran en torno a los productos. Entonces, mejoraban, probaban y cuando tú ibas a un cliente, tú decías si era un producto normal o si ese producto venía del lab. Entonces, diría que las reglas del juego, en ese sentido, estaban bastante claras. Entonces, hay que permitir entornos, obviamente, y estamos de acuerdo, y por eso lo decimos ahí, controlados, donde el error sea bienvenido como parte de un proceso de aprendizaje. Pero los aprendizajes hay que inventoriarlos, porque si no, esto se olvida, ¿vale? Obviamente, la colaboración y la diversidad, o sea, aquí es muy importante personas diferentes, ¿vale? A nivel cultura, a nivel edad, a nivel background, a nivel experiencias, con disciplinas diferentes, ¿vale? Esto es súper importante. Y luego, evidentemente, y algo que es importante y os toca como managers en los equipos hacerlo, establecer normas claras de respeto, ¿vale? Em, por ejemplo, dice ahí, em, códigos de conducta consensuados. Pues, por ejemplo, si estamos haciendo, voy a poneros un ejemplo hipotético, estamos haciendo un brainstorming, que nadie se ponga a criticar la idea del compañero, por ejemplo. Entonces, tolerancia cero, ¿no? Como dice esa parte de la slide, para comportamientos que son tóxicos o discriminatorios. ¿M? Esto en la parte de gobernanza, en las compañías, ya sabéis que la parte de gobernanza es muy importante para hoy en día casi todas las compañías. Yo una de las cosas que hago muy mucho es la parte del código ético y el código de conducta a nivel compañía. Y luego obviamente invito a mis managers a bajarlo a cada uno de sus equipos. Y cuando yo esto no os lo he traído aquí, porque no forma parte ¿no? de nuestro máster, pero una de las cosas que yo os invitaría, por lo menos a que la reflexionéis, o que me gustaría a mí, vamos, que la reflexionaseis en términos de selección, cuando hagáis un proceso de selección para buscar a alguien de vuestro equipo, ¿vale? Que de verdad no estéis buscando clones de vosotros, que no busquéis una mini María José, ¿vale? Un mini Miguel Ángel, una mini Astrid, un mini César, ¿vale? O sea, que busquéis gente que de verdad os aporte experiencias diferentes, visiones de la vida diferentes, background cultural diferente. Mirar, em, caso más evidente que yo he tenido, pero más evidente. Y me vuelvo a remitir otra vez, perdonad que os hable de mis experiencias, pero al final son las experiencias que yo he tenido y que si os pueden servir a vosotros, ojalá, cogerlo y si no, pues nada, tomarlo como un ejemplo más de clase y ya está. Pero yo os cuento ejemplos reales, porque forman parte de mi día a día. Cuando estaba en SICTAC, y esto para mí ha sido el ejemplo más significativo, el equipo de producto, ¿vale? El equipo que se encarga de desarrollar el producto, innovación. ¿Vale? Pura y dura, ¿vale? ¿Os imagináis el equipo de producto, el equipo de innovación, que sea completamente todos los miembros del equipo, da igual que estemos hablando de Brasil, da igual que estemos hablando de Francia, Italia o España, cortados como clones por el mismo patrón? Bueno, pues a mí me pasó, a mí me pasó. De repente, el Senior Vice President del equipo, un tipo fantástico, ¿eh? O sea, no tengo una sola mala palabra que decir de él.
ni en su compromiso, ni en la calidad de su trabajo, ni en su calidad humana. Pero de repente empezó el equipo a crecer, 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 crecer. Y entonces me voy dando cuenta, no es tan evidente porque las cosas no son tan fáciles, o por lo menos para mí no fue tan fácil a la primera, ¿vale? Me voy dando cuenta que todos los roles que voy seleccionando, de verdad os digo, mismo, mismo patrón, mismo patrón. Me gusta el fútbol, he visto de esta manera, pienso de esta manera, tengo estos gustos fuera del trabajo. O sea, fijaos, ¿eh? Hasta este punto, ¿eh? Vamos, os doy mi vida de que esto que os estoy diciendo es verdad. Claro, rápidamente, cuando estamos el equipo de reclutamiento y yo, y me dice el equipo de reclutamiento, fíjate lo que nos está pasando, tal, no sé qué, y empezamos a analizarlo, porque tienes que ir con datos, evidentemente, porque una conversación así es difícil. Entonces yo me siento con el Senior Vice President y le digo, mira, te estás limitando, tú eres el equipo de innovación y tu equipo obviamente no te va a ayudar. Entonces, claro, fue una conversación desde el respeto, entendiendo todas las partes, sabiendo que evidentemente las personas que hemos fichado son personas muy buenas y que no íbamos a prescindir de ellas, no estamos hablando de eso, pero sí que cuando incorporásemos nuevos perfiles, obviamente tendríamos que incorporar una serie de perfiles un poco diferentes, ¿vale? Y así es como empezamos a fichar fuera de los headquarters, ¿sí? Creo que es importante. Si no vamos a tener, y vuelvo al concepto, ¿no? De la posibilidad de tener, como teníamos nosotros, por ejemplo, un lab, ¿vale? Podéis implementar horas de innovación, ¿vale? Donde los empleados, esto es lo que hizo Google, ¿vale? Donde los empleados, y donde sigue haciéndolo, pueden proponer ideas fuera de lo que serían sus tareas diarias sin presión por los resultados inmediatos, donde vayan ensayo, error, entregable. ¿Sí? Em, algunas de las técnicas, ¿vale? Yo os decía, la comunicación. Esa comunicación que tiene que ser abierta, esa comunicación que tiene que ser honesta, que permita el intercambio de ideas, que permita el feedback entre todos los niveles de la organización. Em, Bidireccionalmente, ¿vale? O sea, hay que ser, en este sentido, ¿no? Capaces de que nosotros, como managers, como líderes, demos un feedback hacia abajo, pero que también podamos dar un feedback en horizontal a nuestros compañeros de trabajo, importantísimo, pero que también seamos capaces de dar un feedback hacia arriba. Ejemplo, de verdad, es que como os digo, esta semana me han pasado muchísimas cosas. Ejemplo de esta semana. Ayer estoy reunida con un proyecto que vamos a lanzar en la compañía desde el área de recursos humanos, y entonces estoy reunida con la HR Director de Francia y con el CEO de Francia, ¿vale? Entonces nos reunimos, yo les cuento, en este caso son dos proyectos. Le cuento los dos proyectos, la verdad el CEO de Francia es un profesional como la copa de un pino, y mi directora de recursos humanos de Francia igual, otra profesional como la copa de un pino. O sea, no tengo una sola palabra mala que decir de ninguno de los dos. Nos quedamos después en nuestro one-to-one, mi compañera y yo. Entonces me dice María José, en la parte de el primero de los proyectos, el Talent Map, va a haber una parte que va a ser difícil porque le voy a tener que decir a Romain eh, cosas a lo mejor en las que él no va a estar de acuerdo. Le digo, pero tú no te sientes con la confianza, no hemos creado, ¿no? Ese espacio en la compañía. Me dice, no, no, sí, María José, solamente te lo estoy verbalizando un poco como que, oye, no deja de ser también un reto, pero me siento con la confianza de poder hacerlo.
tenemos ese nivel de transparencia en todo el Executive Committee en Francia, y está funcionando muy bien. Pues hay que llegar ahí, hay que llegar en el que tú le puedes decir a tu CEO, a tu manager, a tu director o directora, y tu manager, tu director o directora te lo pueda decir a ti, sin que se vea un ataque personal, porque el beneficio es, desde luego, la mejora en el rendimiento, ¿sí? Que aparte del feedback, ¿qué os invitaría a implementar también? Por supuesto, el feedback, ¿vale? Que lo hagáis de manera regular. O sea, que nadie de repente un día os sentéis cada año a hablar con vuestro equipo, ¿no? Esto tiene que ser recurrente. Podéis utilizar el modelo de feedback sandwich. No sé si lo habéis oído, que sirve para equilibrar críticas y elogios. Es decir, te cuento algo positivo de las tareas que tú estás haciendo, cómo las estás haciendo, te cuento algo constructivo y termino con algo positivo. ¿Vale? Es como, no, como un sándwich que está el pan, en el centro está el relleno de lo que vayáis a poner en el sándwich y abajo está la otra parte del pan, ¿no? Entonces, psicológicamente o simuladamente pensar en eso, ¿no? Como un bocadillo en un sándwich, positivo, constructivo y positivo. Me diréis, o alguno lo estáis pensando, ¿eh? Marejos, esto está como muy manido. Bueno, estará muy manido, no os digo que no, pero funciona, funciona. Entonces, si las cosas funcionan, utilicémoslas. Hacer reuniones, ¿vale? Establecer reuniones periódicas para que vuestro equipo pueda compartir sus ideas, sus preocupaciones. Yo tengo one-to-one con mis equipos, ¿vale? Con las personas de mi equipo, perdón. Y luego tengo una reunión conjunta. Y eso que yo ni siquiera tendría por qué hacerla, porque cada geografía es un mundo, ¿vale? Pero es verdad que ayuda mucho compartir algunos retos, porque a lo mejor dices, mira, obviamente México, Chile, no es lo mismo que Italia, no es lo mismo que España, no es lo mismo que Portugal. Ya, pero estamos hablando de que al final, casi en muchos casos tenemos mismas preocupaciones, mismos retos, y si alguien ha aprendido algo y te lo puede contar, su experiencia, y puedes compartir un poco también, ¿no? Tus preocupaciones, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante. Yo tengo mensualmente one to one con las personas de mi equipo, y eso significa que no hablo el resto del tiempo, sí. Mogollón, ya os lo digo. O sea, muchísimo. Pero que sí o sí sabemos que una vez al mes nos vamos a encontrar. Y luego, con todo mi equipo, tengo reuniones trimestrales. Entonces, bueno, eso es muy, muy interesante también, ¿sí? Luego, que implementéis canales de comunicación que de verdad os faciliten, ¿no? Hoy tenemos herramientas como esta. Zoom, Microsoft Teams, Slack, ¿vale? Eh, que desde luego ayuda mucho, o que creéis buzones de sugerencias anónimas, ¿no? Para que la gente también pueda daros un poco en un momento determinado su opinión sin miedo a represalias. Que los líderes, vosotros, yo, estemos abiertos a la escucha activa, y para ello nos deben entrenar si no somos capaces de saber hacerlo, ¿vale? Y algo que es muy interesante es que preguntéis, me da igual si lo hacéis a nivel organizacional o a nivel equipo, encuestas de clima laboral. Eso es muy importante, ¿vale? Y de esta parte, yo os diría que, por último, pero no menos importante, la transparencia en la toma de decisiones. Vosotros
hacéis un entregable, ¿vale? Y es la decisión que he tomado. María José, la decisión que he tomado es esta. Y a veces no se llega a entender por parte del equipo por qué. Entonces, sería muy bien, o sea, sería muy bueno, perdón, compartir con vuestros empleados el razonamiento que tenéis detrás para que cuando tomáis una decisión, para que la entiendan, para que os vayan conociendo más y para que no baje su nivel de compromiso. Y luego, por supuesto, que os voy a decir, más en compañías un poco del mundo moderno, ¿no? Es muy importante ir poco a poco involucrando a los empleados en el proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Nos queda, todavía por seguir hablando de muchos. Voy a dejar de compartir porque si no, no os veo. Aquí ya sí, porque si no me pierdo si alguno está hablando o no. Eh, Perdón. Nos queda mucho bueno, pues por seguir un poco hablando, ¿no? de estos temas que son, yo os diría, tan apasionantes, porque obviamente la cultura de la innovación en las compañías es clave. Eh, Vamos, me queda un poquitín para meterlo la semana que viene, pero lo vamos a conectar, evidentemente, con el tema 9. Como luego tenemos la semana del 26, que tenemos también otra clase de 90 minutos en el que presentamos la actividad 3, vamos bien de tiempo. Entonces, la semana que viene terminaremos tema 8, haremos un poquito tema 9, haremos la sesión de recomendación del examen, ¿vale? Y luego vamos tranquilos porque el tema 9 tenemos también la semana del 2 y luego la semana del 26 tenemos ahí, es la clase, esta de clase doble, 90 minutos para presentar la actividad 3 e ir un poco equilibrando tiempos. O sea que vamos muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Andrea, Astrid, César, Claudia, Alice, Marta, Mauricio, Miguel, Olga, Pablo, ¿alguna pregunta? Lisette, venga, dale, Lisette. Buenos días, María José. Buenos días, Eh, qué gusto oírte. gracias. Yo pienso que ahorita con el tema de la virtualidad, del trabajo en casa, de pronto ha sido muy difícil el poder de pronto uno mostrarse como líder y también que capten la idea los colaboradores de la comunicación, ¿cierto? De Ujú. pronto como hay una comunicación tan directa, eh, digamos que a veces uno también como colaborador no siente esa confianza de poder de expresarse tranquilamente. Y puede ser también porque de pronto el líder no se la mm, abierto, ¿cierto? O no se ha mostrado, pero sí siento que con la virtualidad, con el trabajo desde casa, sí es un poco más difícil poder como romper esa barrera. Mira, Lisette, estoy de acuerdo contigo, es un esfuerzo extra. O sea, claro que se puede hacer. O sea, yo tengo mi equipo repartido y vosotros que lo sabéis, tengo mi equipo repartido entre Reino Unido e Irlanda, Francia, Italia, Colombia, España. O sea, mi equipo directo, ¿eh? Claro que es difícil, claro que es difícil. O sea, yo he conocido a mi compañera de Colombia cuando ya llevamos trabajando juntas físicamente, ¿eh? Que nos hayamos abrazado casi un año después de estar trabajando juntas. Claro, entonces, la virtualidad te da muchas cosas, te da la posibilidad de estar, ¿no? En muchas partes casi al mismo tiempo, pero te pasa factura en otras, y estoy de acuerdo contigo, que tienes que hacer un esfuerzo mayor. O sea, yo creo que es muy posible que te reconozcan como líder, que te reconozcan como manager, que tú lo puedas hacer y puedas conocer a tu equipo, pero claro, requiere un esfuerzo que tienes que estar dispuesto a hacerlo. O sea, yo después de nuestra sesión, pues voy a hablar ayer estaba hablando con mi compañera de Francia, ahora voy a hablar con mi compañera de Latinoamérica, en Colombia, como os he dicho que está basada. Pues tengo un tema específico para hablar con ella. Bueno, pues ver qué tal está, si puedo ayudarla con algo, cómo ha ido la semana. O sea, bueno.
Claro que para mí supone un esfuerzo, no os miento, pero es que forma parte de nuestra responsabilidad. Es que ser líder no es ejecutar técnicamente una tarea. Eso es un individual contributor. Ser líder es gestionar un equipo. Entonces, tú tienes que dedicar tiempo a gestionar el equipo. Entonces, Lisette, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Lo comparto 100%. Y ahora hay que hacer ese esfuerzo, porque posible es, pero hay que hacer el esfuerzo. Así que muchísimas gracias por traer la reflexión. ¿Algún comentario o alguna reflexión más? Creo no. Como os decía, por aquí tengo un comentario. Dejarme un segundito que lo lea, que Miguel nos dice que tuvo a cargo 25 líderes y en la compañía los feedback eran parte de la cultura del liderazgo brutal. Realizábamos evaluación del desempeño brutal, clima laboral y era la herramienta para proyectar esos espacios de conversación brutal. Em, Ahora, ese uno a uno era demasiado agotador. ¿Qué herramienta o estrategia recomiendas para tener ese a uno con un equipo más grande? Miguel, si te estoy entendiendo bien, ¿vale? Dice que terminabas muy cargado. Claro, Miguel, estoy 100% de acuerdo contigo. Es que por eso es muy duro ser manager y líder. La gente, y estoy 100% de acuerdo con lo que dices, la gente lo idealiza. No, yo quiero promocionar, quiero ser líder, quiero tener un equipo grande. Que cuanto más grande, mejor. Vale, pero ¿tú sabes el esfuerzo que esto te lleva? Entonces, claro que tienes que tener. A mí me parece que 25 personas a tu cargo es demasiadas. Yo lo que hubiera hecho es crear equipos más pequeños. Las teorías en recursos humanos nos dicen que tener más de 6 7 reportes directos es absolutamente inmanejable. Entonces, yo siempre la recomendación cuando tengo líderes con equipos muy grandes, ¿vale? Por ejemplo, ventas, suele ser tradicionalmente en todas las compañías un equipo grande, ¿vale? Pues divide por segmentos, pon un líder que te reporte de cada uno de esos segmentos y vamos a trabajar en esa dirección, ¿vale? Entonces, claro que era agotador. Entonces, ¿qué te recomiendo con un equipo tan grande? Que no lo tengas grande, que lo dividas. Que lo dividas de la manera que sea por un proyecto, por una tarea, por un área de responsabilidad, en base a algo que tenga sentido común, ¿vale? Que lo dividas en equipos más pequeños que para ti sean manejables. Entonces, recordar, no más de 5 6 7 personas que os reporten, porque es absolutamente inmanejable. Claro que los disfrutabas, pero terminabas agotado. No me extraña, Miguel, o sea, es que eh, te cargabas toda la energía del equipo, te cargabas toda la emoción del equipo, entonces también tenemos que cuidarnos nosotros como managers. Entonces, esta sería mi recomendación. Muchas gracias por compartirlo. Pues muchísimas gracias por uniros. Como os comentaba al principio de la sesión, os pido por favor, con todo el cariño del mundo, que cumplimentéis el NPS, que a Ainhoa le va a servir para mejorar, que nos va a servir a todos los profesores. Así que os agradecemos por favor si nos podéis dar feedback, que hoy es el final y muy, muy, muy agradecida. Nos vemos siguiente semana. Acordaros que hemos cambiado la hora, tenemos clase doble y continuaremos según lo acordado. Cuidaros mucho, que tengáis un fantástico fin de semana, que seáis muy felices. Semana siguiente nos vemos. Portémonos bien y estudiémonos mucho. Nos vemos. Detengo la reunión y detengo la grabación, perdón.